Hola, muy buenos días, mi nombre es Matías y bueno, hoy quería compartirles un poco de la palabra de Dios y en sí comenzar con lo que se conoce como profetas menores, que está dentro de los Nebim o dentro del libro de los 12 en sí en la Biblia hebrea, los cuales se componen por Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Abdías y Jonás. En sí, estos libros, eh, iniciando por Oseas o Amós, van a hablarle al reino del norte, lo que sería Israel el reino del norte, porque recordemos, Israel luego de David y Salomón se divide en dos: reino del norte, reino del sur. Reino del norte Israel, reino del sur solo la tribu de Judá queda. Entonces estos profetas van a ir hablándole más al reino del sur que al reino del norte. Ya veremos por qué, ¿no? Porque primero se le advierte al reino del norte que va a ser destruido y después es destruido. Por lo tanto, los que le siguen, los posteriores, van a hablar nada más a la parte que quedó, que es el reino del sur, o sea, Judá. Estos profetas cumplen su tarea más o menos del 700 a.C. hasta el 400 a.C. Tienen periodos bastante amplios en sí. Cada uno va a ir diferentes porciones de tiempo. Por ejemplo, Amós y Oseas aparecen en el 750, 730 a.C. Miqueas, Isaías más o menos por esas épocas también, al igual que Sofonía, Habacuc o Nahum. Por otro lado tenés a Ageo, Zacarías en el 520 a.C., Malaquías en el 500, Joel en el 400, Abdías en el 500 a.C., Jonás entre el 500 y el 400 a.C. Por lo tanto se puede ver, ¿no?, cómo van a ir espaciados, cada uno diferentes duraciones de su ministerio, pero siempre la voz de Dios estaba resonando en algún lugar de Israel. Y ahí está el asunto. Ya iniciando en el libro de Oseas vemos una introducción al inicio, que se nos dice que era hijo de Berí, que estuvo durante el reinado de Jeroboam II, y mientras en Judá reinaba Usías, reinaba Jotán, Acaz y Ezequías, ¿no? Fueron en diferentes periodos reinando. También su estructura se puede dividir en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 5, encontramos sus asuntos personales y familiares en sí. Y en segundo lugar, oráculos sobre la infidelidad del pueblo y el castigo que el pueblo se merece. Sin dejar de lado que también se va a hablar de conversión, salvación y restauración del pueblo. En sí, esperanza, ¿no? Y esto va del capítulo 4 al capítulo 14, versículo 9. Ya iniciando, se nos va a hablar del profeta y de que Dios le dice al profeta que se case con una prostituta, ¿no? Que puede entenderse de dos formas eso. Uno, es una prostituta tal cual como nosotros la entendemos, ¿no? Si alguien que anda con muchos hombres que le pagan para eso, pero más cercano al contexto de esa época, puede ser que se hable de una prostituta en el sentido de alguien que servía a otros dioses, de otros pueblos, ¿no? Por más que era de Israel, servía a Baal, digamos, a los dioses cananeos. Y a Oseas se le pide que se case con una prostituta así, alguien que ha dejado a Dios para seguir otros dioses, ¿no? Y que en algunos casos la prostitución cananea o tenía prostitución ritual dentro, así que las sacerdotisas a veces también se prostituían de forma carnal. El libro va a hablar de los dos tipos de prostitución prácticamente, así que podemos optar la que mejor nos parezca, de acuerdo a lo que se nos va diciendo en el libro, ¿no? Ya en un inicio se muestra, ¿no?, que Dios le dice que se case, pero después concibe y da a luz primero un hijo, después una hija, después otro hijo, y después Oseas la tiene que dejar ir, pareciera. ¿Y por qué? Porque ella se quiere ir tras sus amantes, y después debe de buscarla y tiene que comprarla por 15 monedas de plata, ¿no? Y lo hace también. Y ahí Dios le va mostrando cómo eso que le está ocurriendo a él es lo mismo que ocurre con Dios y Israel, ¿no? Dios lo rescata, Dios lo salva, lo liberta, Dios le da prosperidad, y ellos agarran esa prosperidad, la hacen un muñeco de oro, lo adoran y le dan las gracias al oro. Entonces,
se van tras ese amante, ¿no? Y se van tras los dioses de otros pueblos, de los dioses cananeos. Y ahí está el problema del pueblo, ¿no? Con la idolatría. Ya hay simbolismo también en los nombres de los hijos. Por ejemplo, el primero, Jezreel, que habla del juicio venidero de Dios contra Israel y contra la dinastía de Jeroboam. Está Lo Ruama, la hija, que significa no compadecida, ¿no? Dios no se va a compadecer más de Israel. Y Lo Amí, que es el tercer hijo, que significa este no es mi pueblo, es un pueblo ajeno. O sea, Dios está rechazando a Israel porque Israel ha roto con Dios, no ha seguido el pacto del Sinaí, no ha seguido los mandamientos, la ley de Moisés no ha seguido nada. Esto se va a ir viendo a lo largo del libro, porque el libro va a ir enumerando muchos pecados del pueblo de Israel. Pero hay algo al final de esto, algún rastro de esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dice que en un momento sí se va a compadecer y se lo va a llamar en sí pueblo mío o pueblo compadecido, ¿no? Este es mi pueblo, va a decir Dios, y el pueblo va a decir tú eres mi Dios, ¿no? Es lo que concluye ahí los primeros capítulos, los primeros 2 o 3 capítulos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que Dios dice que se han portado mal, Israel, Efraín, la parte de Efraín, pero que Judá ha estado mejor que ellos, se ha comportado un poco mejor. Por lo tanto, Dios va a restaurar Judá y bueno, también se nos dice que en un momento se van a unir, digamos, y Judá va a ser llamado Israel, porque cuando ya la parte de Israel no esté, Judá termina siendo llamado Israel. Después Judá va a ser llevado al exilio a Babilonia, ¿no? Recordemos. En sí, los pecados que se le reprochan a Israel, bueno, en primer lugar podemos mencionar altares, eso está en el capítulo 10, versículo 1. También que no comprendían que Dios los estaba sanando y que los atraía con cuerdas de amor, capítulo 11, versículo 3 y 4. La mentira, la violencia, los pactos que hacían con otros países, capítulo 12, versículo 1. La soberbia por tener muchas riquezas y creer que no tenían pecado, eso está en el capítulo 12, versículo 8, en el capítulo 13, versículo 6. Las visiones y las parábolas que Dios multiplicaba, o sea, habían profetas, pero ellos no oían la voz de Dios, y ahí está el pecado, ¿no? El no oír a Dios. Capítulo 12, versículo 10, tenían ídolos de fundición, o sea, ídolos que hacían con oro, con plata. Capítulo 13, versículo 2, había falta de conocimiento, ese versículo lo conocemos bien, ¿no? Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, o sea, capítulo 4, versículo 6. Y que Dios los rechaza como sacerdotes, ¿no? Porque han hecho cualquier cosa como sacerdotes. También se reprocha las ofrendas y los sacrificios en los montes, porque ofrecían muchas clases de cosas a otros dioses en las montañas, ¿no? Capítulo 4, versículo 13 y 14. Y se reprocha allí mismo que las hijas y las nueras se prostituían, digamos, o cometían adulterio. Hay un problema, ¿no? Y para colmo, los hombres no era mejor, los hombres también se iban detrás de prostitutas, o sea, con sacerdotisas de los templos paganos. Por otro lado, también se nos va a hablar de que cuando se les acababa el licor, o sea que tomaban mucho licor, caían también en la prostitución una y otra vez. Entonces, ahí ya se van viendo varios de los pecados del pueblo. En Oseas, capítulo 5, versículo 4, se habla que ellos tienen como una tendencia a prostituirse, a apartarse de Dios. O sea, sus obras no le dejan ver el bien, no les dejan hacer el bien, ¿no? Y aplicándolo a nuestra actualidad, si bien hay una tendencia pecaminosa dentro de nosotros, o sea, queremos hacer lo malo, muchas veces no hacemos lo que nosotros quisiéramos hacer y nos dejamos guiar por la carne. Nosotros tenemos una ventaja respecto al tiempo de Oseas, y es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, o sea, el nuevo pacto, ¿no? Del que habla Jeremías, del que habla Ezequiel, que ya no son leyes escritas en tablas de piedra, son leyes escritas en los corazones. Entonces nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, digamos, para salir de esas tendencias malas, tendencias pecaminosas. Y bueno, ya para ir concluyendo, terminar leyendo parte del capítulo 6 y del capítulo 14 del libro de Oseas. El capítulo 6 dice así:
vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Muchos dicen que esto simboliza lo que ocurrió con Jesús. O sea, Jesús muere por nosotros y al tercer día Dios lo levanta, ¿no? Y acá se le está hablando contextualmente al pueblo de Israel, ¿no? De que Dios los está disciplinando, de que ellos van a ser conquistados, van a caer, pero Dios los va a volver a levantar, ¿no? Los va a vendar. Y dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, ¿no? Como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Dice Dios. ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, ¿no? Como rocío que temprano se evapora. O sea, el amor inconstante, ¿no? Que muchas veces nos ocurre a nosotros. Decimos amar a Dios y estar llenos de Dios y al día siguiente ya no. Y eso es un problema. Después dice, por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocausto, ¿no? Amor y conocimiento de Dios, más que lo ritual. Es lo que enfatiza el libro de Oseas, como lo van a hacer otros profetas menores. Y ahí está el asunto, ¿no? Es algo bien personal, es algo interno y es un buscar a Dios de manera sincera. Y ya para terminar en el 14 dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Y ahí la respuesta de Dios, ¿no? Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como en trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, yo que tengo que ver con las imágenes, soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde, tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Y bueno, ahora está nuestra tarea, ¿no? Querer buscar a Dios, querer comprenderlo y querer vivir de acuerdo a su palabra, entendiendo que nuestra unión con Dios es una relación de ida y de vuelta y debe de ser con fidelidad, no queda de otra, digamos. Así que a tener cuidado con eso, tener cuidado con el sincretismo, mezclar nuestras creencias con otras religiones, lo cual no somos llamados, sino tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia y es suficiente y debemos conocerla y debemos de vivirla, ¿no? Porque como dice ahí, mi pueblo perece por falta de conocimiento, el conocimiento de Dios. Y si nosotros no conocemos a Dios por medio de su palabra, no lo haremos de otra manera. Y ahí está el problema, ¿no? El asunto. Así que los animo a seguir buscando, profundizando en la palabra, a no caer en la idolatría, en la rebeldía, digamos, en la mentira, en la violencia, en las injusticias, sino a seguir de manera firme a Dios y ser un poco más fiel dentro de lo que podamos, ¿no? Porque Él con nosotros lo ha sido todo, lo sigue siendo todo, ¿no? Y nunca nos ha dejado, nunca nos ha fallado y siempre que hace las cosas es por nuestro bien, como lo hizo con el pueblo de Israel en sí, para disciplinarlo, porque como dice la Escritura, ¿no? Al que Dios ama disciplina, ¿no? Y no debemos tomarnos a la ligera su disciplina. Así que espero tengan un buen día y que Dios los bendiga. Saludos.